Hola dudes, yo soy Lane. Cuando hablamos de personajes recurrentes en las historias de Junji Ito, la gente menciona a Tomie o a Soichi, pero hay algunos otros que se han quedado olvidados. En este video te voy a contar el noveno tomo de la colección de horror de Junji Ito, titulado Alucinaciones. Aquí conoceremos a Oshikiri, un chico que ha estado viviendo solo en una mansión. Pronto comienza a escuchar sonidos raros, a ver presencias inusuales y a vivir experiencias aterradoras que le hacen cuestionar su cordura. Oshikiri se encuentra en el patio de su casa con una pala. Anteriormente había enterrado a un joven llamado Nakajima, el que solía ser su mejor amigo. Oshikiri acabó con su vida la noche anterior por una razón que él mismo considera estúpida. Lo hizo porque su amigo aumentó de tamaño, se volvió más alto que él. Oshikiri dice con coraje que Nakajima antes estaba de su misma altura. Esto lo llena de frustración. Nos muestran un rostro asomándose debajo de la tierra. Al verlo, Oshikiri se aterroriza. Así que en serio lo maté. No fue un sueño. El cuerpo de Nakajima se encuentra en mi patio, se dice a sí mismo en pensamientos. Nos dan a entender que Oshikiri está en negación o cree que se lo está imaginando por lo impactante de la situación. De hecho, durante la historia nos darán pistas de que Oshikiri duda sobre la veracidad de sus recuerdos. El chico destapa el rostro de su amigo y le dice con un tono de arrepentimiento que no era su intención haberlo matado, pero sentía que Nakajima se compadecía de él. Oshikiri se limpia el sudor de la frente, cava un poco más. Se vuelve a disculpar y le pregunta si le dolió lo que le hizo. Luego remueve un poco más de tierra utilizando sus manos. Pareciera querer comprobar algo. Entonces tenemos una revelación. El cuello de Nakajima ha crecido de forma inhumana. Esto lo pone nervioso, pues no recuerda que tuviera esas proporciones cuando lo enterró. Pero ¿cómo es posible que un cadáver haga crecer su cuello de esa forma? Al día siguiente, Oshikiri asiste a la escuela pensando en lo ocurrido. Se aseguró de volver a cubrir a Nakajima con tierra. Piensa volver a desenterrarlo esa misma noche para ver si hubo cambios, si su cuello volvió a crecer. Caminando hacia el instituto, considera la posibilidad de que todo haya sido su imaginación, su mente creando ilusiones debido a la fatiga. En ese momento, una joven lo asusta al aproximarse por detrás. Se trata de su compañera Hota, la cual está muy preocupada porque recibió una llamada de la madre de Nakajima diciendo que su hijo está desaparecido. Oshikiri finge no saber nada y comenta que también recibió una llamada similar. Mientras caminan, Oshikiri se mantiene serio. Lo único que pasa por su mente en ese momento es que Nakajima y Hota debían ser cercanos, ya que la mamá de Nakajima decidió llamarla a ella. Podemos intuir que Oshikiri tiene celos de la relación entre Hota y Nakajima. Cuando la chica le pregunta por Nakajima, podemos ver el nerviosismo en Oshikiri y de hecho le evita la mirada. En su salón de clases, Oshikiri piensa en cómo Nakajima se volvió tan popular entre las chicas cuando superó los 180 centímetros de altura. Ambos eran mejores amigos desde la primaria, siempre fueron los bajitos del salón, por lo que sus asientos estaban juntos frente al pizarrón. Eran molestados por los chicos más grandes, pero se defendían entre ellos como un equipo. Decidieron ir juntos a la misma secundaria, y desde ese entonces, Nakajima comenzó a crecer con rapidez. A Oshikiri le parece curioso cómo su amigo, al volverse más alto, adoptó una actitud más audaz. Hota había sido amiga de ambos desde hace tiempo y Oshikiri sospecha que a ella le gustaba Nakajima. Para su pesar, Oshikiri está enamorado de ella. Vemos un recuerdo en el que Nakajima y Hota platican en el patio de la escuela. La joven se sorprende por el crecimiento del chico, pues hace un año medían lo mismo. Oshikiri llega con ellos y estos se disponen a incluirlo en la conversación, pero el chico replica que solo estaba pasando por ahí. Luego se despide y se va. Con frustración, Oshikiri escucha cómo Nakajima intenta hacerlo sentir mejor sobre su estatura. Oshikiri tiene una rabieta interna, pues odiaba esa actitud de querer compadecerlo. El profesor le habla, sacándolo de sus pensamientos. Comenta la noticia de la desaparición de Nakajima, y ya que eran amigos cercanos, le pregunta a Oshikiri si sabe algo al respecto. El joven contesta que no, con mucha seriedad. Esto no pasa desapercibido para Hota, la cual le pide platicar con él después de clases. Afuera del edificio, Hota confronta a Oshikiri diciéndole que su mejor amigo está perdido y este no parece estar preocupado en lo más mínimo. El chico lo niega. Hota revela que al verlos a ambos siendo tan cercanos y teniendo una amistad tan fuerte, ella sentía celos, pero admira ese tipo de vínculo, por eso encuentra tan extraña la actitud actual de Oshikiri. El chico responde que aunque esté perdido, hay una serie de escenarios que pudieron haber ocurrido. Teoriza que Nakajima podría, por ejemplo, haberse ido de viaje él solo. No hay certeza de que esté muerto. Al escuchar esta última palabra, Hota le grita que no diga ese tipo de cosas. Oshikiri se sienta en el piso y dice que solo es una posibilidad. La joven le pide que si sabe algo, por favor se lo diga. Oshikiri insiste en que no tiene idea y que no lo vio el fin de semana. Hota grita que está mintiendo, revela que vio a Nakajima entrar en su casa el sábado por la noche. Oshikiri se pone muy nervioso y trata de inventar una excusa.
Dice que a quien vio entrar no era a Nakajima, sino a su primo Takayuki. Repite que no sabe nada sobre su amigo. Oshikiri aparta la mirada porque sabe que todas son mentiras, y cuando devuelve los ojos a la chica para ver si le está creyendo, ocurre esto. Algo cambia en la apariencia de Hota. De la nada, su cuello se alarga de formas imposibles y su mirada cínica apunta hacia él. La chica lo llama por su nombre con una voz espeluznante. Oshikiri se levanta rápido. El rostro de Hota se aproxima con rapidez. El chico le grita que no se acerque y la patea con todas sus fuerzas. Otros dos alumnos que estaban cerca se aproximan a ver la escena. Agarran a Oshikiri y le preguntan qué cree que está haciendo. El joven les grita que lo suelten y que observen el cuello de Hota. Dice que se ha convertido en un fantasma. Sin embargo, al observar a la joven, tiene una apariencia normal y está en el suelo sufriendo el dolor de la patada. Los alumnos llaman a un profesor mientras Oshikiri grita, insistiendo que se trata de un fantasma. La razón por la que Oshikiri le llama fantasma a Hota es porque el cuello largo es la característica de las Rokurokubis, que son un tipo de yokai. Los yokai son lo más parecido a lo que nosotros entendemos como fantasmas, pero estos pueden tomar distintas formas. En la oficina del director se le cuestiona a Oshikiri por sus acciones. Al hombre le sorprende mucho su comportamiento, pues siempre ha sido un estudiante muy tranquilo. Oshikiri se disculpa, pero no menciona absolutamente nada de lo que vio, pues sabe que no le van a creer. Concluye que probablemente el cuello largo de Hota y de Nakajima fueron alucinaciones, pues ambas ocurrieron cuando su corazón comenzó a agitarse por el nerviosismo. Recuerda que su primo Takayuki una vez le explicó que en situaciones de estrés es posible imaginar cosas que no existen. El director le grita al chico al ver que se encuentra inmerso en sus pensamientos. Oshikiri se aterra cuando descubre que el cuello del hombre aumenta de tamaño. La cabeza del director se eleva hasta casi tocar el techo. El chico mira atrás y encuentra que todos los profesores también tienen cuellos alargados. Todos, con voces espeluznantes, le preguntan a Oshikiri sobre su cuello. ¿Por qué está tan corto? El director lo toma del cabello y le dice que él arreglará su cuello para que esté del mismo tamaño que todos los demás. Oshikiri lo aparta. Sale de la oficina corriendo mientras las demás cabezas intentan alcanzarlo. Luego descubre que todos en la escuela han adquirido aquella apariencia monstruosa y les llama la atención que Oshikiri sea el único con cuello corto. Lo consideran un monstruo por eso. En casa, Oshikiri se oculta entre las sábanas, temblando. Intenta convencerse de que todas son alucinaciones. Entonces recuerda que en su patio está Nakajima. Podría asomarse para comprobar. Se levanta de la cama, abre sus cortinas y para su pesar y deterioro de su salud mental, observa cómo la cabeza de su amigo se ha elevado, a pesar de estar supuestamente muerto. Luego lo voltea a ver. La aterradora figura le pregunta a Oshikiri si le parece bien que entre a su casa. El chico grita que no lo haga. Luego vuelve a refugiarse en su habitación. Se pregunta si se ha vuelto loco. Tras pensarlo por un rato, vuelve a asomarse por la ventana y observa que Nakajima ya no está. Aunque está convencido de que se trata de una alucinación, sale corriendo en mitad de la noche, pues aún así teme ver a Nakajima entrando en su hogar. Planea ir con su primo Takayuki y quedarse a dormir en su casa por el momento. Finalmente llega y es recibido por su familiar. Oshikiri le cuenta todo. Su primo comenta que es muy inusual ver ese tipo de cosas incluso en alucinaciones. Oshikiri cree estar loco. Takayuki resalta el hecho de que no toma ni consume sustancias, además de que ha dormido bien. El chico estudia psicología en la universidad, así que está dispuesto a encontrar una explicación. Concluye que aquello puede haber surgido debido a la soledad de Oshikiri y su complejo, la soledad después de que sus padres se fueran por trabajo, dejándolo solo en aquella mansión, y el complejo que tiene sobre su estatura actual, haciéndole imaginar las proporciones de otras personas como más largas de lo normal. Aunque le parece extraño que solo sea el cuello, Oshikiri reflexiona sobre esto último. El cuello. Entonces recuerda que a Nakajima lo rodeó del cuello con una cuerda. Takayuki le ofrece a su primo quedarse ahí hasta que sus padres regresen a Japón. Takayuki se levanta del suelo revelando que sus piernas tienen un tamaño anormalmente largo. ¿Por qué el techo es tan bajo? Se queja al chocar contra este. Oshikiri le dice que está teniendo una alucinación en ese preciso momento. Takayuki le pregunta si su cuello se ve alargado, pero en realidad son sus piernas, llenando la habitación. Oshikiri sale corriendo de ahí para no ser aplastado. Regresa a toda velocidad a su casa. En plena oscuridad, reflexiona que la única forma de detener esas alucinaciones es revisando el cadáver de Nakajima. Necesita estar seguro de que tiene un cuerpo con proporciones normales. Mientras exista esa duda en su mente, las alucinaciones no se detendrán. Cuando llega a su patio, descubre que la cabeza de Nakajima ha roto la ventana que da hacia su habitación. Lo está buscando. Entonces el rostro del difunto voltea a verlo y le dice: «Así que ahí estabas». Oshikiri comienza a disculparse. Nakajima responde: «Oshikiri, me pregunto qué ha pasado. No sé por qué adquirí esta forma.
¿Puedes creerlo? Esto comenzó hace 2 días. Me pregunto si es porque tú me mataste. Lo siguiente que vemos es a Oshikiri en una cama de hospital. Perdió la cordura por completo. Ni siquiera recuerda cómo llegó ahí. Al poco tiempo, un detective aparece para interrogarlo y este confiesa todo. En su historia habla sobre las alucinaciones que tuvo, aunque sabe que ese es un detalle irrelevante, pues sigue siendo culpable. Eventualmente desenterrarán el cuerpo de su jardín y encontrarán toda la evidencia. Su único consuelo es que eso lo liberará de todas las alucinaciones. Sin embargo, vemos a los oficiales preocupados. Deducen que Oshikiri solo fue capaz de ver el cuello, pero eso solo era la punta del iceberg. Observan con preocupación la ventana rota. Cubierto con una lona, vemos que el cuerpo de Nakajima adquirió proporciones enormes y todavía sigue creciendo. La cabeza ha atravesado el muro de la casa y llega afuera de la propiedad. Fin. La explicación rápida es que Oshikiri estaba teniendo alucinaciones debido al estrés y a la culpa por haber ahorcado a su amigo. Ese momento nunca se muestra como fue en realidad, sino que aparece como un pequeño recuerdo de Oshikiri. Y ahí está el problema. Estamos viendo la perspectiva de Oshikiri, así que no estamos seguros de qué es real y qué no, hasta el final del manga donde la perspectiva cambia a la de los oficiales. En realidad, el cuerpo entero de Nakajima aumentó de tamaño, se estiró. Debido a esto, Oshikiri lo ahorcó, lo enterró en su patio y su mente bloqueó los recuerdos. Tenía que estar revisando el cadáver porque no podía creer lo que había visto. En su mente, Oshikiri se justifica diciendo que lo había ahorcado por celos, por haber crecido más que él. Pero en realidad, lo ahorcó porque Nakajima se transformó en un monstruo. Su mente intentaba bloquear ese recuerdo, pero indicios de él volvían a su cerebro a cada rato. Por eso imaginaba a todos con cuello alargado, porque era la figura monstruosa de Nakajima que volvía a su mente para atormentarlo. Cuando su primo Takayuki le cuestiona sobre el asunto del cuello, los recuerdos de Oshikiri inconscientemente aparecen de nuevo, y en vez del cuello, ahora ve las piernas de su primo creciendo. Este capítulo nos cuenta un episodio de psicosis que comenzó cuando Oshikiri mató a su amigo. La mayoría de las cosas se las estaba imaginando, incluyendo la cabeza de Nakajima rompiendo la ventana. Seguramente fue Oshikiri el que la rompió. Lo único real era que el cuerpo de Nakajima comenzó a crecer, y siguió creciendo después de muerto. Este es un misterio del que solo podemos especular. Oshikiri observa un pantano lleno de basura. Se dispone a informar sobre esto. Aquel sitio definitivamente se ve como un lugar en el que podrían aparecer fantasmas. En el salón de clases, el profesor discute con los alumnos las actividades del comité de mantenimiento escolar, pero antes de eso, dice que 3 estudiantes están ausentes, entre ellos el compañero de Oshikiri, Kojima, el cual tuvo un compromiso con el club de fútbol. Las otras 2 chicas aparentemente también tenían compromisos con otro club. El maestro se frustra por la poca seriedad con la que se toma el comité. Informa que las próximas actividades incluyen hacer una revisión de los utensilios de limpieza y limpiar el pantano que se encuentra detrás de la escuela debido a un reporte que recibió. Al escuchar esto último, los alumnos se quedan paralizados. El vicepresidente del comité le explica al maestro que existen muchos rumores sobre fantasmas apareciendo en ese pantano. El maestro intenta calmar a todos diciendo que aunque existieran fantasmas, no es como que fueran a aparecer durante el día. Los estudiantes se preguntan quién habrá dado el reporte sobre el pantano sucio. Oshikiri se queda callado. En otro sitio, un grupo de chicas observan un partido de fútbol en el que admiran a Kojima. Cuando el chico consigue un gol, todas gritan de emoción. Los otros se quejan de lo difícil que es tratar de jugar contra Kojima aunque no sea un partido oficial. Incluso tiene un club de admiradoras. Ven que cerca de ellas está Oshikiri, pero él no es un admirador, sino el mejor amigo de Kojima. Entre las chicas, 2 son consideradas las fans originales, Kozue y Yumiko, pues llevan más tiempo queriendo a Kojima. Oshikiri se aproxima a estas 2, ya que son del comité de mantenimiento. De parte del profesor les pide que no falten a la siguiente reunión. También les hace saber sobre la limpieza del pantano, lo cual las pone nerviosas. Kojima le pide a Oshikiri que lo espere para ir juntos a la próxima actividad del comité. Dice que solo se cambiará. Oshikiri y Kojima se reúnen con el comité de mantenimiento. Detrás los van siguiendo las admiradoras. Kojima le pregunta a su amigo sobre qué hablaron en la reunión. Oshikiri le cuenta de la limpieza del pantano que harán la próxima semana. Kojima se emociona y está decidido a participar. Sin embargo, una de sus fans escucha esto y se pone alerta. Dice que es demasiado peligroso y no debería exponerse debido a su belleza. Explica que según una leyenda, una mujer que fue abandonada por su marido se dirigió a ese pantano a morir. Desde ese entonces, su espíritu ahoga a aquellos hombres atractivos que van al sitio. Las chicas tratan de pedirle a Kojima que no participe en la próxima actividad, pero este responde que no le importa si hay fantasmas. Además, si realmente hubiera, lo considera como un reto, una experiencia que quiere vivir. Al ver que no podrán detenerlo, deciden acompañarlo al pantano para asegurarse de que no le pase nada.
Y así llega el día de la limpieza. El profesor se sorprende al ver que una fila de chicas vienen a acompañar a Kojima. El hombre comenta que no le importaría si fueran a ayudarlos a limpiar, pero lo más seguro es que no vayan a hacerlo. Arriban al lugar y el profesor les da instrucciones de comenzar. Los alumnos se preguntan cómo es que tanta basura terminó en ese sitio. Las chicas se quejan pues no les parece bien que pongan a Kojima a recoger, ya que no va con su apariencia. El profesor les pide que se callen y que se vayan a sus casas si no van a ayudar. Estas se rehúsan diciendo que protegerán a Kojima. Al escuchar que hablan sobre el fantasma, el maestro dice en broma que él mismo también podría ser víctima por su atractivo. Observa el punto más profundo y dice que todo está bien. Incluso si se acerca no tendría por qué pasar nada. Lanza una piedra al agua mientras grita: «Sal de ahí», a cualquier cosa que pudiera estar ocultándose. Las chicas observan con preocupación, pensando que no debería estar haciendo eso. El vicepresidente dice que todo está bien, que no tienen de qué preocuparse, mientras la roca se hunde y deja pequeñas olas en el agua. Ninguna presencia aparece. Kojima le indica a Oshikiri que en el terreno alto también hay basura, lo anima a que vayan a recogerla. Una de las chicas les pide que no lo hagan pues es peligroso, pero Kojima replica que van a estar bien. Los jóvenes suben por la pendiente mientras las demás chicas observan con preocupación. Le gritan que tenga cuidado, pero este solo saluda desde lo alto con tranquilidad. Encuentran incluso más basura de la que se apreciaba desde abajo. Kojima observa una lata que está atorada en una de las ramas. Se estira para alcanzarla, y cuando está a punto de tomarla resbala por el acantilado. Apenas logra aferrarse al pasto. Llama a Oshikiri con una voz nerviosa. Los demás observan asustados. Al darse cuenta, Oshikiri se apresura para agarrarlo, pero su amigo cae. Se hunde en la parte profunda del pantano. El maestro y los alumnos gritan de horror. El chico no aparece. Pasan unos segundos. Las pequeñas olas del chapuzón se calman, pero nadie puede ver a Kojima. Gritan su nombre. Se preguntan si se ahogó. Una chica le pide al maestro que lo ayude, pero este dice que no sabe nadar. Uno de los estudiantes se mete al agua para tratar de sacarlo. Todos están expectantes, incluido Oshikiri. Pero cuando el alumno sale del agua les informa que no ha podido encontrar nada. Todo está tan lodoso que es imposible ver. El equipo de búsqueda llegó hasta la noche. Además del fango en el agua, habían muchas algas marinas que representaron mayor dificultad para los rescatistas. Al final, los intentos por encontrarlo tuvieron que parar por esa noche. Pero incluso después de haber pasado varios días, el cuerpo de Kojima nunca apareció. Los rumores sobre el fantasma del pantano se extendieron. Algunos se preguntaban si Kojima había sido tomado por el espíritu. Luego, se habló de avistamientos en el lugar, figuras misteriosas que todos decían que se trataban de espíritus. Otras historias decían haber escuchado a una mujer en el pantano llamando a Kojima por su nombre. Oshikiri, sin embargo, no cree esos rumores. Le sorprende que las historias se hayan propagado tanto, pero duda que existan fantasmas en ese lugar. Observa a aquellas dos chicas, las que decían ser las admiradoras originales de Kojima. Le hace gracia, pues no tienen ni idea de la situación. En un flashback, Kojima estaba en su casa platicando con Oshikiri. Ese día lograron escapar de las admiradoras. Oshikiri se disponía a hacer una broma sobre todo el asunto de las fans, pero Kojima tocó el tema con molestia. No entendía por qué las atraía de esa forma. Ver a Kojima tan frustrado sorprendió a Oshikiri, incluso le dijo que aquello debería hacerlo feliz. Sin embargo, Kojima se quejaba porque se había vuelto una obsesión, seguirlo como si fuera una estrella de televisión o algo así. Explicó que el verdadero problema eran Kozue y Yumiko, las admiradoras originales. Las demás chicas solo les seguían el juego. Dijo que ellas dos no son normales. No importa a dónde vaya, aun si planea un viaje en secreto, ellas lo siguen siempre. Estaba harto, le molestaba pensar que eso seguiría así toda su vida. Confesó que no le importaría escapar de casa con tal de alejarse de esas dos, aunque agregó que quizás eso no sea suficiente. Entonces se le ocurrió que lo que debería hacer es fingir su propia muerte. Aquí es donde le pidió ayuda a Oshikiri. Este se dio cuenta que Kojima se había decidido, pero le preguntó si no estaba exagerando, si no sería mejor pedirles directamente que se alejen. Sin embargo, Kojima ya había hecho eso desde hace tiempo. Volviendo al presente, Oshikiri observa a Kozue y a Yumiko tristes. A simple vista parecieran ser dos chicas comunes y corrientes. Oshikiri es el único que sabe que su amigo fingió ahogarse para escapar. Mientras todos están preocupados, Kojima debe estar viajando hacia algún sitio para comenzar una nueva vida. Se pregunta si volverá a saber de él algún día. Al principio creyó que Kojima bromeaba, pero parece ser que hablaba muy en serio. Vemos el pantano una vez más. Después del incidente, pusieron una reja y un cartel que dice «No entrar». Pero entonces, vemos cómo en el agua aparecen dos cuerpos flotando. Un maestro se apresura a informar al director sobre los dos estudiantes que encontraron. Las autoridades aparecen y los identifican rápidamente. Eran dos chicos que habían desaparecido hace pocos días. Los alumnos se ponen nerviosos al descubrir que aquellos estudiantes también formaban parte del comité de mantenimiento y estuvieron ahí cuando Kojima desapareció.
Los rumores dicen que la mujer del pantano podría estar buscando a quienes participaron en la limpieza. Se habla de una maldición que pudo comenzar después de que el profesor lanzara la roca al agua. Vemos cómo retiran los cuerpos y aquel pantano vuelve a quedarse solo. Lo del maestro tirando una roca al lago puede considerarse como una falta de respeto para un ente paranormal porque eso representaría una especie de reto en el caso de que algún espíritu habite ahí. Los alumnos teorizan que esto podría ser el principio de una maldición que perseguiría a todos los que participaron en la limpieza del lago. En su casa, Oshikiri reflexiona sobre lo ocurrido. Es una gran coincidencia que dos personas murieran de esa forma al mismo tiempo. En ese momento suena el teléfono de la casa. El chico cree que podría tratarse de Kojima comunicándose con él, pero al atender, descubre que se trata de Kozue, la cual le pide que se encuentre con ella en la zona afuera del pantano. Dice que es importante, pero no le da más detalles. El chico llega al lugar. Está todo muy oscuro. Se pregunta si aquello se trata de una broma, pues no encuentra a nadie. Sin embargo, al otro lado de la reja aparecen las dos chicas. Están muy felices de que haya llegado. Oshikiri se sorprende porque no las había visto. Es como si se hubieran aparecido de la nada. Al cruzar la reja, le explican que tienen un favor que pedirle. Una de ellas dice que el pantano se llevó a Kojima y eso las pone cada día más tristes. La presencia de aquel chico era muy importante para ellas. Lo que quieren es que Oshikiri entre al pantano y encuentre a Kojima. Quieren al menos tener su cadáver. Oshikiri dice que eso es imposible, pues ni siquiera el grupo de rescatistas pudieron dar con él. Entonces las chicas adquieren una apariencia espeluznante, insisten en que lo busque, hablan como si estuvieran poseídas, diciendo que están enamoradas de Kojima. Oshikiri se asusta, les ordena que no se acerquen, revelan que fueron ellas las que le pidieron a los chicos de antes buscar a Kojima, pero ambos se ahogaron, así que fueron las responsables de esas muertes. Ambas hablan con firmeza, dicen que nadie puede desobedecerlas. Le vuelven a pedir que nade hasta encontrar a Kojima, mientras se aproximan con un aura misteriosa. Oshikiri les pide que se detengan. Trata de explicarles la ruta que tomó Kojima para escabullirse de los demás estudiantes y así poder escapar. Dice que está vivo y que deberían estar felices por eso, pero las chicas no le creen. En caso de que siguiera con vida, quieren pruebas de ello. Oshikiri no tiene forma de demostrarlo. Ellas insisten en que se ahogó y su cuerpo debe estar en algún sitio. Oshikiri grita que lo que dicen es estúpido y que la única razón por la que Kojima se escapó es porque las odia a ellas. Al oír esto, ambas se enfurecen. Entonces, arriba de sus cabezas emergen dos masas de energía. Estas intentan embestir a Oshikiri, pero se agacha. Se mete al agua e intenta nadar para escapar. Aquellas cosas parecen ser dos bolas de fuego. Oshikiri narra en pensamientos la escena. Fue perseguido por los espíritus que nacieron de deseos de venganza. Los seres llaman por su nombre al chico, lo buscan en la oscuridad. Oshikiri se mantiene oculto entre la hierba y en susurros pide a cualquier presencia que pudiera existir en ese pantano que por favor no jale sus pies hacia el fondo del agua. Pasaron las horas y Oshikiri sobrevivió. Con la llegada de la luz del sol, los orbes desaparecieron. Tras aquel evento, Oshikiri nunca regresó al pantano, a pesar de que las chicas volvieron a llamarlo múltiples veces. Pasó mucho tiempo y Oshikiri no recibió ninguna llamada de Kojima. Se pregunta si tuvo algún problema en sus viajes o, quizá, después de todo, no logró escapar del pantano aquel día. ¿Será que su cuerpo aún se encuentra ahí? Actualmente siguen habiendo historias sobre fantasmas que se aparecen en el pantano detrás de la escuela. Fin. A Junji Ito le gusta jugar con las expectativas y esta historia es un ejemplo de eso. Al principio se pone en duda sobre si en el pantano hay algo sobrenatural o no. Después se nos confirma esto, pero de una forma diferente a la que podríamos esperar. Se nos habla sobre el espíritu de una mujer que ahoga a los hombres. Sin embargo, lo que hay en ese sitio es diferente. Los orbes que vemos al final representan un tipo de energía espiritual que es capaz de poseer a cierto tipo de personas, ya sea porque tengan sentimientos negativos muy intensos como la tristeza, el odio o la venganza. Al poseerlos les otorga algunas habilidades como la de manipular personas, que es lo que intentaron hacer con Oshikiri antes de que éste las hiciera enojar. Estas se adhieren a Kazuo y Yumiko porque estas no podían aceptar la pérdida de Kojima. Querían al menos encontrar su cuerpo. Nunca sabremos si Kojima se fue a empezar una nueva vida o si realmente se quedó en el pantano, porque este tipo de misterios sin resolver son de cierto modo una firma de Junji Ito. Ahora algunos estarán preguntando cómo es que esta historia se conecta con la anterior. Y la respuesta es que no se conectan, al menos no de forma directa. Lo que les puedo decir por el momento es que el Oshikiri que vemos aquí no es el Oshikiri de la historia anterior, pero eso lo entenderán mejor más adelante. En la historia anterior, el mejor amigo de Oshikiri era Nakajima, un chico alto del que Oshikiri comenzó a tener celos. Aquí la dinámica es muy diferente. El amigo de Oshikiri es Kojima y este no siente celos de él a pesar de que tenga tantas admiradoras.
Veremos que en cada historia hay diferencias en la personalidad de Oshikiri, no siempre se comporta igual y no siempre tiene los mismos compañeros de clase, pero repito, todo eso se va a ir explicando más adelante en próximas historias. En una gran mansión por la noche se escuchan ruidos extraños. Oshikiri está en busca de esa presencia, tiene la certeza de que se esconde en algún lugar de su casa, grita que salga de una vez. En ese momento, al fondo de un pasillo, encuentra una silueta parada enfrente de él. Se pueden escuchar sus pequeñas risas burlonas. Mientras se acerca, le pregunta quién demonios es y qué está haciendo en su casa, pero cuando logra distinguir sus facciones, se aterra. Está viéndose a sí mismo. Aquel intruso le dice: «Yo soy el verdadero Oshikiri». En ese momento se despierta, sudando. Oshikiri sale de su casa para ir a la escuela. Desde hace un tiempo ha comenzado a tener ese tipo de sueños extraños y muy vívidos. Cree que es debido al tamaño de su casa. Se ha vuelto paranoico, pues no sería difícil que alguien se ocultara en algún rincón entre la oscuridad. Incluso se ha asustado a sí mismo al encontrarse con su propio reflejo. Vivir solo en un lugar tan grande, alejado de la civilización, puede deteriorar la sanidad de cualquier persona. Pero no hay remedio. Sus padres están fuera del país por trabajo. El chico confiesa que siempre le ha gustado la soledad, pero hay momentos en los que incluso él es invadido por una terrible melancolía. Piensa que le gustaría encontrar una novia que quizás pudiera ayudarle a aliviar aquel sentimiento. La escuela está llena de parejas. Se pregunta si habrá alguna chica que esté dispuesta a salir con un tipo tan bajito como él. Después de clases, Oshikiri nota que dejó su bufanda en el salón, por lo que vuelve. Pasa al lado de lo que parece ser el salón de arte. Dentro se encuentra con una joven pintando un cuadro. Ella siempre pasa el tiempo después de clases pintándose a sí misma. Se llama Satomi, de la clase E. En ese momento se le viene una idea a la cabeza y decide entrar al salón. Aquella es una joven solitaria, pero muy linda. Piensa que con ella podría llegar a tener una oportunidad. Satomi descubre el reflejo de Oshikiri detrás suyo. Este alaba su pintura y le pregunta si es algún artista de manga. Sin embargo, la chica se apresura a guardar sus cosas y limpiar sus pinceles. Oshikiri dice que no tiene por qué dejar de trabajar. Se presenta, comenta que casi nunca la escucha hablar. Pregunta si siempre se comporta así, si no tiene amigos. La chica le regresa una mirada de disgusto y responde que sí tiene amigos. Oshikiri replica que nunca la ha visto con alguien. Ella dice que no es asunto suyo. Supongo que no, responde Oshikiri. Satomi explica que tiene 3 amigas a las que les escribe cartas. Le parece suficiente con ellas. Agrega que tienen intereses, valores e ideas similares, así que son excelentes amigas. Son tan buenas que no tiene interés en socializar con nadie más. Luego se pone pensativa y se pregunta por qué acaba de tomarse la molestia de explicarle todo eso. Oshikiri la cuestiona. «Entonces, ¿estás diciendo que tú y yo no podemos ser amigos?» La joven lo ve de reojo y luego acomoda el caballete. Responde que es probable. Dice que estar con ella no suele ser muy divertido. No es una persona interesante. Oshikiri contesta que no estará seguro hasta intentarlo. Satomi dice: «¿No te parece que sería algo vergonzoso que nos vean caminando juntos?» Al escuchar eso, Oshikiri pone una cara seria y dice que ya entendió lo que quiere decir. Cree que le avergonzaría que la vieran con alguien de una estatura tan baja como él. Se disculpa por interrumpirla y se va de ahí. La joven se sorprende ante esto y lo ve alejarse con extrañeza. El complejo que Oshikiri tiene sobre su estatura es una de esas características que suele repetirse con cualquier versión del personaje. Se nos muestra el exterior de la casa de Satomi. Dentro, la chica está leyendo las cartas que intercambia con sus amigas. Se ríe sobre las cosas que dice una tal Yuko. Al parecer, esta contactó a su otra amiga Chiharu, lo que significa que las 4 ya se conocen. Satomi se dispone a responderles. Días después, Oshikiri come su almuerzo en la hora del descanso. En eso aparece Satomi y se sienta al lado suyo. «Al parecer, tú también estás solo», dice la joven. El chico responde que sí. Satomi explica lo que dijo anteriormente. No se estaba refiriendo a su estatura, fue un malentendido. Siente que muchos la suelen malinterpretar. Se estaba refiriendo a si Oshikiri no sentiría vergüenza de que lo vieran con alguien como ella. El chico dice que cuando habla de esa forma puede parecer que está criticando a los demás. No se esperaba que estuviera poniéndose a sí misma en esa posición de inferioridad. Piensa que ese tipo de malentendidos no suelen ocurrir cuando se escribe una carta. Satomi lo corrige y dice que no es del todo cierto. De hecho, actualmente está peleada con 2 de sus amigas. Ambos van al salón de arte para seguir platicando. Satomi cuenta que todo comenzó porque el día en el que habló con Oshikiri, le contó a sus amigas sobre él. La respuesta de las chicas fue una carta quejándose porque creyeron que les había mentido sobre no tener amigos en la escuela. Estaban furiosas, pero nuevamente se trataba de otro malentendido. Ambas comenzaron a hablarle mal y Satomi también se enojó, así que ahora están tratando de lastimarse con palabras.
Oshikiri piensa que aquello es terrible, que se pongan así solo porque hizo un nuevo amigo. Satomi fue la última en mandar carta, está esperando respuesta. El chico piensa que si solo se están insultando, quizás sea tiempo de dejar de hablarles. Al oír eso, la joven hace un rayón en su retrato, luego le pasa un pincel una y otra vez, arruinando el trabajo. Oshikiri pregunta qué está haciendo, ¿acaso le afectó tanto lo que dijo? Satomi contesta que no, es solo que está harta de dibujar su propio rostro una y otra vez. Dice que él debería ser su nuevo modelo, quizás pueda pintarlo en su próxima obra. Satomi le indica a Oshikiri sobre cómo posar, entonces comienza el dibujo. El chico dice que después de aquello podrían pasar algún tiempo juntos en la casa de Satomi, ya que en la suya no hay nadie. Ella le regresa una mirada de seriedad. ¿Eso es un no?, pregunta Oshikiri. La chica responde que ambos son muy parecidos, ya que sus padres también están fuera de la ciudad por trabajo, aunque aún se encuentran en el país. Oshikiri le pregunta qué clase de personas son sus amigas de las cartas. Satomi dice no saber su apariencia, ya que nunca se ha visto con ellas. Sus nombres son Yuki, Miki y Chiharu. Llegan a la casa de la joven y Oshikiri admira lo linda que es, muy diferente a la mansión lúgubre en la que vive él. Satomi observa que las cartas de sus amigas llegaron, entran en la casa y mientras lee, su expresión cambia. Es terrible, dice la chica. Ni siquiera Chiharu podría haber escrito algo como esto. Oshikiri toma la carta y la lee. En esta, llama a Satomi una traidora. La insulta de múltiples formas y le ordenan que se muera, terminando con la frase, «Ya no eres nuestra amiga». Oshikiri le pregunta qué demonios le pasa a esas personas, ¿acaso están locas? Satomi se levanta con pesar y le pide que por favor se vaya, pues tiene que escribirle una carta de contestación. Dice con ira que no va a dejar que le hablen de esa forma. Oshikiri intenta razonar con ella, pero esta le insiste que por favor se vaya de la casa. Caminando por la calle, Oshikiri concluye que Satomi perdió algo preciado para ella. Al parecer, su solitario corazón dependía de la amistad de aquellas tres chicas. Sin embargo, parece que no eran tan buenas amigas después de todo. Oshikiri descubre que volvió a olvidar su bufanda, por lo que regresa para buscarla. En el momento en el que llega a la pared exterior del jardín, Satomi sale de su casa a toda velocidad y se encuentra con él. Ambos chocan. Oshikiri se disculpa y recoge la carta, pero al verla se percata de algo curioso. La chica le agradece y se la arrebata. Luego se va corriendo para entregarla. Vemos a Satomi trabajando en su dibujo de Oshikiri. La chica está más callada que otros días. El chico le pregunta qué pasó con la carta que mandó. Ella responde que la contestación llegó justo ayer, y fue otra carta terrible. «Ayer, eso me parece muy rápido», comenta el chico. Entonces menciona el hecho de que la carta que cayó de sus manos iba dirigida a su propia dirección, es decir, se la escribió a sí misma. Oshikiri llega a una conclusión. Podría ser que las tres amigas de Satomi nunca existieron. «¿De qué estás hablando?», pregunta la chica. Oshikiri le pide que lo confiese, que se creó a tres amigas en su mente y fingió que les escribía cartas. Aquellas maravillosas amigas de la correspondencia se trataban de ella misma y se contestaba los mensajes a sí misma también. Por eso todos sus gustos y pasatiempos coinciden con los de Satomi. Todo parecía fluir muy bien entre las cuatro, hasta que comenzaron a pelear. Para eso, Oshikiri tiene una teoría. Cree que en algún momento de su comunicación, la joven comenzó a creer que aquellas chicas realmente existían, y al volverse amiga de Oshikiri, se convenció de que sus otras amigas se pondrían celosas. Ella escribía esos insultos hacia sí misma como una forma de castigarse. Luego intentaba disculparse consigo misma también. Aún así, recibir esos insultos la sorprendía y la ponía furiosa, volviéndose un ciclo infinito. Oshikiri finalmente concluye que, aunque no sea un experto en psicología, cree que escribió esas cartas como una forma de autocrítica. Satomi argumenta que lo del sobre mandado a su misma dirección debió ser un error. Intenta negarlo, pero Oshikiri le pide que no actúe. Cree que también la razón por la que destruyó el cuadro donde se dibujaba a sí misma fue debido a que estaba fracturando su relación con las tres. Satomi le grita que fue suficiente, que cómo se atreve a decir que sus amigas son imaginarias. Dice que no va a permitir que le hable así a alguien con un punto de vista externo que no tiene ni idea de nada. Se da la vuelta para irse a su casa. Oshikiri dice para sí mismo que al menos debería haber limpiado sus materiales. Mientras guarda los pinceles, le preocupa la idea de que ella realmente no fuera consciente de que estaba escribiendo todas esas cartas a sí misma. Observa su propio retrato. La chica no asistió a clases los siguientes días. Oshikiri visita a Satomi para regresarle sus materiales de pintura. La joven abre la puerta con una expresión un tanto preocupante. Esta se asoma para ver que no haya nadie detrás. Oshikiri le pregunta si está todo bien. Satomi dice que las cartas no dejan de aparecer. Dentro de la casa, le explica que las peleas continuaron, mandando amenazas casi todos los días. La chica no sabía qué hacer, así que les escribió en una carta que las va a matar. Sin embargo, estas respondieron, «No si nosotros te matamos primero». Satomi cree que las tres van a venir por ella.
Yuko viene de Hokkaido, Miki de Tokio y Chiharu de Fukuoka. Piensa que ya están en camino. Van a reunirse y luego irán por ella. Satomi está muy nerviosa, cualquier ruido la pone alerta. Entonces, grita. Observa hacia una dirección y con un cuchillo en la mano ordena que se alejen. Retrocede con lentitud como si la rodearan. Oshikiri le pregunta qué pasa. Dice que no hay nadie en esa dirección. En ese momento, la chica se apuñala una y otra vez. Yuko, Miki, Chiharu, deténganse, dice mientras continúa lastimándose. Antes de que Oshikiri pueda hacer algo, Satomi se corta el rostro y cae al suelo, muerta. El chico está aterrado ante la escena, sale corriendo de la casa. Oshikiri no se detuvo hasta llegar a su hogar. En el muro exterior, intenta recuperar el aire. Dentro reflexiona sobre lo que acaba de pasar. Sus delirios le hicieron creer que sus amigas eran reales e incluso la mataron. Al principio se pregunta si debería llamar a la policía, luego decide que sería mejor no hacerlo. Si no tiene cuidado podrían sospechar de él. Afortunadamente conservó su propio retrato. Aquel escenario podría dar a entender que fue Oshikiri el que cometió el crimen. No tiene pruebas de que haya sido de otra forma, pero aparte del cuadro que dibujó él, no existe evidencia de que fue a su casa. Más tarde esa noche, comienzan a escucharse ruidos. Quizás el viento, quizás otra cosa. Oshikiri se despierta. A veces, mientras está tapado en su futón, comienza a temblar sin una razón aparente. Con la enorme cantidad de cuartos que hay en esa casa, en ocasiones no puede estar seguro si realmente está solo, pero los ruidos no se detienen. ¿Quién está ahí?, pregunta mientras se endereza. Sale de su habitación. Está seguro que acaba de escuchar pisadas. Sigue los ruidos por el pasillo, bastante asustado. Se aterra al encontrarse con su propio reflejo. Después de recorrer el pasillo, vuelve a su habitación. Quizás solo se está sugestionando, imaginando ruidos en su mente. Pero entonces encuentra algo raro en su escritorio, una herramienta clavada que está seguro que no dejó ahí. Al quitarla, descubre una hoja de papel. Se trata de una carta que dice: Asesino, apuñalaste a Satomi hasta la muerte. Sé que lo hiciste. Dejaste una pieza de evidencia. ¿No sientes frío en tu cuello? De tu amigo, T.O. Oshikiri se pone muy nervioso. ¿Qué significa todo eso? No tarda en darse cuenta que dejó su bufanda en casa de Satomi. Pero ¿quién podría haber hecho la carta? Entonces, con sudor en el rostro, nota que aquello está escrito con su propia letra. Fin. Esta es una de esas historias que, sin lugar a dudas, sí podríamos catalogar como terror psicológico. Debido a la soledad, Satomi comenzó a crear una serie de alter egos en la forma de sus tres amigas que se comunican con ella por medio de cartas. Al conocer a Oshikiri, la chica desarrolla un conflicto interno que termina con resultados mortales. Oshikiri es el único testigo de esta muerte y al final recibe una carta culpándolo. ¿Quién le mandó la carta? La respuesta es que él mismo se la mandó. Solo Oshikiri podría saber que la bufanda que dejó en casa de Satomi pertenece a él. En los capítulos anteriores hemos visto que Oshikiri tiene un amigo que se ve involucrado en la historia. Pero aquí, Junji Ito hizo que Oshikiri fuera un chico solitario a propósito, porque esa soledad le provoca crearse un alter ego igual que Satomi. Los dos eran solitarios, y esto resultó en dividir su mente en varias personas. Y sí, este Oshikiri es uno diferente a los que vemos en capítulos anteriores. Al final, el alter ego de Oshikiri es la parte suya que se culpa por la muerte de Satomi, pues el estado mental de la chica empeoró desde que se volvieron amigos. Si no le hubiera hablado, quizás seguiría viva. La carta dice T.O. Estas son las iniciales de su nombre completo, Toru Oshikiri. La presencia que vemos al principio, el segundo Oshikiri, es un sueño que Junji Ito pone para prepararnos para las historias siguientes, donde múltiples Oshikiris podrían aparecer, pero estos ya no serán alucinaciones. Oshikiri eventualmente terminará enfrentándose a su otro yo imaginario, pero no importa quién gane, al estar en su mente, el chico terminará atacándose a sí mismo igual que Satomi. A partir del siguiente capítulo terminan las alucinaciones y comenzamos a ver otro tema, uno que se oculta en los enormes muros de aquella mansión: los universos paralelos. Vemos la casa de Oshikiri, donde el sonido de pisadas misteriosas pueden escucharse en cualquier momento. El chico trae a su primo Takayuki para que lo corrobore. Al oír las pisadas, teoriza que un intruso se podría haber colado dentro. Le ofrece ayuda a Oshikiri para buscarlo. Tras explorar toda la casa, no logran encontrar a nadie. Takayuki pregunta si ya llamó a la policía. Oshikiri responde que no confía en ellos. Aclara que no se ha metido en problemas ni nada, simplemente no le agradan. Takayuki dice que su primo antes solía ser más amable. Siente que vivir solo en esa casa le está afectando. Le ofrece quedarse con él al menos hasta que sus padres regresen, pero el otro contesta que no, que estará bien. Al día siguiente, Oshikiri visita la librería. Toma un libro titulado Los 7 misterios del mundo. Detrás de él escucha cómo dos alumnos susurran cosas sobre su persona.
¿Conoces a ese tal Oshikiri? Es muy callado y misterioso. Da la impresión de que tramara algo. Tiene una vibra muy desagradable. Oshikiri ignora estos comentarios y se sienta para leer su libro. Cerca de él está otro grupo de chicos que hablan sobre unas señales misteriosas que uno de ellos ha estado recibiendo. Señales de alguien que no es de aquí. Los otros escuchan atentamente. ¿Son espíritus?, pregunta uno de ellos. El chico responde que no, que se trata de alguien de otro mundo, o más bien, otra dimensión. Todo aquello comenzó como una sensación. La chica pregunta si se está refiriendo a algo similar a lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas. El chico contesta que sí, y que de hecho estaba leyendo un libro acerca del tema, titulado Los 7 misterios del mundo. Se dispone a ir por él, pero nota que Oshikiri lo está leyendo cerca de ellos. Los otros dos chicos se acercan. El primero toma el libro y busca el capítulo del Triángulo de las Bermudas. Luego se detiene en seco y se disculpa. Por la emoción que le producen aquellos temas, le quitó el libro. Oshikiri responde que no hay problema y se lo entrega para que haga su lectura. El otro dice que mejor deberían leerlo todos juntos, pues le gustaría escuchar su opinión acerca de dimensiones alternativas. Oshikiri dice que no sabe mucho sobre el tema, pero le parece interesante. El joven se presenta como Kamiyama, la chica como Watanabe y el tercero como Koizumi. Deciden que los 4 deberían ir a comer algo y hablar sobre aquel tema de las dimensiones paralelas. Kamiyama le pregunta a Oshikiri si no tiene planes después de la escuela. Este responde que no, por lo que le pide que los acompañe. En caso de que no lo sepan, el Triángulo de las Bermudas es este espacio en el Atlántico donde desaparecen barcos y aviones. Se teorizan un montón de cosas sobre este lugar, desde conspiraciones del gobierno, aliens, hasta que es un portal hacia otras dimensiones. Y de eso es a lo que se refieren en esta historia. Por un giro del destino, Oshikiri termina acompañando al grupo. En sus conversaciones abundan los temas paranormales, cualquier pequeña cosa que pudiera surgir como alguna sombra extraña captada en una fotografía. Oshikiri menciona las pisadas que se escuchan en su casa. Esto llama mucho la atención de todos. Comienzan a teorizar si podría tratarse de espíritus o algo parecido. Se emocionan con la idea de visitar el sitio para escuchar aquellos ruidos. El grupo llega a la mansión. Muy rápido descubren que el sitio emana una enorme soledad. Oshikiri los invita a pasar. Atraviesan el patio y entran. Explica que siempre utiliza la puerta de atrás. Dentro se encuentran con pasillos lúgubres y de gran tamaño. El chico les lleva una bebida a la habitación. Deja los vasos en una mesa. Kamiyama le pregunta a Oshikiri si realmente vive él solo en esa mansión. Este responde que sí. Kamiyama observa los alrededores y dice que algo le parece extraño. Koizumi y Watanabe también lo sienten, como una sensación inquietante. Le preguntan a Oshikiri cuándo suele escuchar aquellas pisadas. El chico explica que normalmente ocurre de noche, pero a veces también las oye durante el día. Pasan las horas y los 3 chicos siguen esperando. Analizan el sitio. Oshikiri comenta que se está haciendo tarde. Les pregunta si no quieren volver a sus casas. Ya podrán regresar otro día para oír las pisadas. Kamiyama, con una mirada perpleja, le advierte a Oshikiri que aquel sitio tiene indicios de otra dimensión. ¿Indicios?, pregunta. El chico explica que puede sentir señales de aquellos que viven en otras realidades, pero es la primera vez que los percibe de forma tan intensa. Aquellas pisadas de las que habla podrían tratarse de un intruso de otra dimensión. En esa casa debe existir una entrada que lleve a otro mundo paralelo. Le pregunta a Oshikiri si tiene alguna idea de dónde podría estar esa entrada. Oshikiri trata de pensar, pero no se le ocurre ningún lugar en particular. Watanabe se pregunta cómo será la otra dimensión. ¿Qué habrá ahí? Podría ser un lugar exactamente igual, o podría ser completamente distinto. Los nuevos amigos de Oshikiri se despiden, diciendo que volverán. A pesar de no escuchar los pasos, les intriga mucho la casa. Están dispuestos a investigar en profundidad la naturaleza de aquella dimensión paralela. Ya que a Watanabe y a Koizumi también les interesan esos temas, lo acompañarán. Creen que su encuentro no fue una coincidencia. Oshikiri está de acuerdo, comenta que si no los hubiera conocido, aquel hubiera sido solo otro día aburrido. Se toman de la mano, afirmando que es el inicio de una nueva amistad. Finalmente se despiden. Estando solo, Oshikiri observa su casa con preocupación, ya que aquellas pisadas van a escucharse en cualquier momento. Al día siguiente, el grupo se enfocó en platicar sobre otras dimensiones. Su nuevo plan incluye investigar en cada habitación en busca de algo que pudiera ser una entrada hacia otra realidad. En otras palabras, un cuarto que por fuera se ve normal, pero al entrar, resulta existir en otra dimensión. Los chicos vuelven a la mansión. Tras examinar todas las habitaciones, Oshikiri le pide alguna conclusión a Kamiyama. Este tiene la sensación de que cada cuarto ha cambiado en alguna pequeña forma, pero no sabe cómo. Koizumi cree que quizás es inútil esperar por las pisadas, pero Watanabe propone pasar la noche ahí para esperar a escucharlos. Oshikiri le pregunta si no planea volver a casa. Esta responde que no quiere, pues sus padres invitaron a un montón de amigos suyos. Las horas pasan, y el ruido de pisadas aparece, fuerte y claro. Los chicos se apresuran a investigar. Siguen el rastro bajando las escaleras.
Entonces aparece otro ruido distinto. Kamiyama le pregunta a Ushikiri qué podría ser. El chico responde que debe haber sido afuera. Corren por un pasillo. Pero en ese momento, Watanabe descubre algo en la ventana. Le pide a los otros que se detengan y observen. El grupo se sorprende al encontrarse a una persona cavando en el patio. Lo extraño es que aquella figura es muy parecida a uno de ellos. Los demás no pueden creer lo que ven. Acaban de encontrar a otro Oshikiri. ¿Por qué hay dos de ellos? Aquel doble parece agitado, pero lo más aterrador es que al lado suyo hay una persona amarrada de los brazos. Ese debe ser el Oshikiri de la otra dimensión, dice Kamiyama. Con esto pueden concluir que el universo alternativo se trata de una copia exacta del mundo en el que viven. El otro Oshikiri parece haber encontrado una forma de viajar entre dimensiones. Ven cómo el chico arrastra a la persona, luego la tira en un agujero que estaba cavando y procede a cubrirlo con tierra. Es obvio que intenta esconder un cadáver. Lo que teorizan es que el otro Oshikiri ha estado matando personas y usando esta dimensión para deshacerse de los cuerpos. De esa forma nunca podrían dar con la evidencia. El Oshikiri original se pone nervioso. Al verlo hacer tal atrocidad se enoja y abre la ventana. Le grita al intruso que se detenga, pues esa es su casa. El otro Oshikiri lo voltea a ver con sorpresa. Al principio parece serio, pero poco a poco deja salir pequeñas risas, hasta finalmente romper en carcajadas, como si se estuviera burlando. Los demás no entienden esta actitud hasta que descubren que el intruso se transparenta. Luego la figura desaparece, como si se la llevara el viento, dejando atrás la pala junto con la escena del crimen. Los chicos bajan al patio para investigar. Watanabe trata de encontrar la entrada a la otra dimensión en el lugar donde el intruso desapareció. Kamiyama asume que el otro Oshikiri tiene la habilidad de volver a su dimensión sin importar en dónde esté, aunque la forma de entrar quizás sea en algún sitio específico que no ha descubierto. Todos están en shock, incluido Oshikiri. Kamiyama le pide que no se preocupe, pues aquel se trata de un Oshikiri de otra dimensión que no tiene nada que ver con el original. Continúa diciendo que deberían sentirse afortunados de haber visto un fenómeno como ese. Pero entonces Koizumi les pide que observen el sitio donde el otro Oshikiri excavó. Dentro se encuentra el cuerpo de Kamiyama. Esto asusta mucho a todos. Oshikiri intenta disculparse, pero el chico lo detiene y dice que no se preocupe. Se pregunta qué eventos pasaron en la otra dimensión. Pero luego descubren que hay otras dos marcas de tierra en el patio. Koizumi excava y encuentra algo siniestro. Dentro están los cadáveres de Watanabe y Koizumi. La chica llora diciendo que es algo muy cruel. Oshikiri dice que no fue él. Koizumi aclara que lo entiende, lo hizo su otro yo, una presencia completamente diferente. Pero por alguna razón, el otro Oshikiri cometió una masacre. Le sorprende que en otra dimensión todos ellos terminaron así. Kamiyama propone que caven más profundo para que reciban un entierro digno y también para que el Oshikiri de esta dimensión no se meta en problemas. Los chicos cavaron sus propias tumbas con la ayuda de Oshikiri. Después de aquel evento, el grupo dejó de incluir a Oshikiri como uno de sus amigos. Sin embargo, por las noches aún se escuchan pisadas. El problema es que es difícil saber si se trata del mismo intruso o de otra presencia. Fin. Gracias a esta historia podemos sacar varias conclusiones que no se nos van a decir de forma directa. En cada historia hemos estado viendo a un Oshikiri de una dimensión distinta. Es el mismo personaje, pero cambian los compañeros de clase que tiene y los eventos que vive. Lo único que se mantiene constante entre todas estas historias es la enorme mansión en la que tiene que vivir, la cual se nos deja entrever es una entrada y o salida hacia diferentes realidades. Todavía no sabemos cómo se viaja entre dimensiones, pero uno de los Oshikiris ya ha experimentado la visita de un intruso. Los siguientes 2 capítulos se enfocan más en estos temas y las cosas aterradoras que pueden desatar. Gracias a esta historia podemos sacar varias conclusiones que no se nos van a decir de forma directa. En la mansión de Oshikiri, una joven cruza los pasillos con cansancio. Aquel sitio le aterra. Busca desesperadamente una forma de salir. No quiere ser encontrada. Entonces aparece enfrente de ella Oshikiri, el dueño de la casa. Este la observa con confusión. La joven grita y huye. El chico le pide que se detenga. Alcanza a tomarla del brazo. Ella suplica que la deje ir. Oshikiri reconoce que se trata de Fuji Mio, de su misma clase. Le pregunta por qué está en su casa. Esta responde con más súplicas, pidiendo que tenga piedad de ella, que le permita irse a casa, que no le lance aquella mirada terrorífica. Oshikiri no sabe de lo que está hablando. Fuji libera su brazo y se va corriendo. En medio del pasillo, la figura se transparenta y desaparece. Oshikiri está muy confundido. En la escuela, el chico espera en su salón de clases. A la distancia observa a Fuji Mio platicando con sus amigas tranquilamente. Se ve como alguien normal, como si lo de ayer no hubiera ocurrido. Oshikiri se convence que ella no puede ser la misma. La chica que vio la noche anterior tiene que tratarse de alguien distinto. Quizás era la Fuji de otra dimensión.
En ese momento, la joven voltea y el chico mira hacia otro lado rápidamente. La mansión de Oshikiri debe ser un lugar en el que las personas entran y salen de su dimensión, pero es difícil saber cómo y por qué. La chica de ayer era completamente igual en apariencia, por lo que el otro mundo podría ser una copia exacta de este. La única incógnita que queda es ¿por qué Fuji apareció en su casa? En ese momento, Fuji interrumpe sus pensamientos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?, pregunta Oshikiri. Resulta que ese día le toca a él tomar lista. Le entrega las hojas correspondientes. Luego le pregunta si ella podría ayudarle en algo a él, ya que lo sorprendió mirándola. Oshikiri se pone serio e intenta negarlo, pero no es muy convincente. La chica le lanza una mirada simpática y le dice que confiará en él para que se encargue de tomar lista. Mientras se aleja, otro compañero de clases nota este intercambio y le dice a Oshikiri que se rinda, que alguien tan tímido como él no podría estar junto a una chica como Fuji, además de que ella es alta y él es demasiado bajito. Oshikiri le devuelve la mirada. Este continúa diciendo que sería vergonzoso que caminaran juntos, pues se vería como un niño al lado de su mamá. El compañero continúa molestando mientras este intenta ignorarlo. Finalmente le responde al chico, Aoyama, que es un insoportable. Esta contestación no le gusta nada. Aoyama sigue molestando a Oshikiri con su altura, diciendo que es un enano. Oshikiri se enoja. Entonces se lanza sobre él y comienza a golpearlo. Aoyama se lo quita de encima con una patada y contraataca. Fuji aparece para detenerlos. La chica le pregunta a Oshikiri si se encuentra bien. Esta se disculpa si dijo algo que pudiera provocar aquello. Oshikiri le aclara que no es culpa suya. Luego se levanta y se va. En su casa, Oshikiri piensa en Aoyama con coraje y en cómo quiere desquitarse, pero pronto sus pensamientos se distraen con el recuerdo de la Fuji que vio en su casa. La expresión que tenía en sus ojos era aterradora. Entonces, una voz lo llama por su nombre. Oshikiri, ¿en dónde estás? Muéstrate, ordena la voz del otro lado de la puerta. El chico está encerrado en aquella habitación, así que nadie debería ser capaz de entrar, pero reconoce que se trata de la voz de Aoyama. Piensa que lo siguió hasta su casa para continuar la pelea. Sin embargo, suena anormalmente alto. Sale de la habitación y en el pasillo aparece un ser gigantesco. Este dice el nombre de Oshikiri una y otra vez mientras intenta alcanzarlo. El chico se aterroriza. Se trata de una enorme versión de Aoyama que está tratando de acabar con él, pero antes de que pueda alcanzarlo con su mano, su piel comienza a derretirse. Al final solo queda una masa gelatinosa en el suelo. Al día siguiente, vemos a Oshikiri en la escuela. Se pregunta si lo que vio fue una alucinación, aunque lo más probable sea que no, pues la masa que quedó en el monstruo sigue ahí. Sin duda se trataba de Aoyama, pero en la escuela el chico estaba ahí como si nada. En la salida, Fuji saluda a Oshikiri. La chica le pregunta si pueden volver juntos a casa. Este acepta, algo perplejo. A partir de ese momento ambos se volvieron cercanos. Una vez mientras caminan juntos, Fuji dice haber escuchado rumores de que Oshikiri vive en un castillo. El chico aclara que no es un castillo exactamente. A pesar de esto, a la joven le sigue pareciendo intrigante. Dice que le gustaría ver algo como eso alguna vez. Le pide que le dé un tour. Oshikiri lo piensa unos segundos y responde que lo mejor sería que no. ¿Por qué?, pregunta la chica. El otro contesta que preferiría que se quedara como un rumor. Fuji interpreta esto como un acto de vergüenza, pero el chico lo niega. A Fuji le llama la atención que Oshikiri siempre esté solo, sin amigos cerca. Le parece que eso no es muy sano, pues podría generar comportamientos extraños al crecer. Finalmente, ambos llegan a la mansión. Fuji está muy sorprendida por la existencia de un lugar así en una zona tan retirada. Oshikiri le advierte que esa es su última oportunidad de regresar. Ella no quiere hacer eso después de caminar hasta ahí solo para no ver el interior. El chico dice que es por su propio bien. Fuji dice con firmeza que no se irá hasta que le diga por qué. Entonces Oshikiri le cuenta que en esa casa existe un portal hacia otra dimensión. Le preocupa que la chica pueda perderse en otro mundo al entrar en su casa. Sin embargo, después de haber oído eso, Fuji parece incluso más interesada en entrar. Pero Oshikiri afirma que no se trata de ningún chiste. Explica que a veces personas de otras dimensiones aparecen. El otro mundo se parece mucho al suyo e incluso ha visto a sus dobles. Cree que es aterrador que el interés por lo sobrenatural pueda volver para atormentarlos. Fuji dice que ella no cree en esas cosas y tampoco tiene ningún interés especial en lo sobrenatural, así que no cree que esas cosas vayan a atormentarla. Luego agrega que está preocupada de él, por su corazón solitario. Cree que ve dobles, no porque se trate de personas de otra dimensión, sino por su propia forma de ser que lo hace encerrarse en sí mismo. Oshikiri finalmente decide que entren juntos, pero apenas da unos pasos, y Fuji desaparece sin dejar rastro alguno. Es de noche en casa de Oshikiri. El chico está preocupado. Han pasado 3 días y Fuji no ha ido a la escuela.
Le preocupa que haya sido transportada a la otra dimensión. En ese momento escucha otro ruido. El chico sale rápido de su habitación para investigar. Cruza el oscuro pasillo siguiendo el ruido y se encuentra con algo. Una extraña masa que le dice: Oshikiri, por fin te encontré. Oshikiri, ¿por qué mi cuerpo tiene esta forma? El chico se aterra al reconocer la voz. Se trata de Fuji Mio. Aquel ser maldice a Oshikiri por haberla transformado en esa cosa. Entonces la masa aumenta de tamaño, cubriendo el pasillo entero, solo para después derretirse y dejar atrás los restos de su rostro. El pasillo queda lleno de aquella sustancia gelatinosa. Oshikiri está muy impactado. Se pregunta si realmente se trataba de Fuji. ¿Qué le pasó? Pero más importante, ¿se trataba de la Fuji de esta dimensión o de la otra? Sea cual sea el caso, cosas terribles están pasando en el mundo alternativo, y pareciera que el responsable de todo es el mismo. Mientras camina, algo extraño ocurre. Oshikiri aparece caminando en el primer piso, pero antes se encontraba en el segundo piso, cuando cambió de lugar. Dentro de una habitación, escucha a alguien decir: «Por favor, detente». Oshikiri entra para investigar, y sus ojos no pueden creer lo que ven. Fuji está amarrada a una silla, mientras otro Oshikiri la tiene a su merced. El doble explica que, a pesar de sus súplicas, no puede detenerse. Sus experimentos apenas están comenzando. El primer intento con Aoyama falló, pues lo hizo crecer demasiado. El segundo, con la Fuji de esa dimensión, provocó que la chica tuviera un crecimiento acelerado en sus músculos y huesos, volviéndola una enorme bola de carne. Ahora tiene una nueva oportunidad de experimentar con esta Fuji que vino de una dimensión diferente. Fuji suplica que la deje irse a casa. El chico no hace caso. Se aproxima con una aguja y la inserta en su piel. La joven grita. En ese momento, el Oshikiri original entra a la habitación y empuja a su doble. Este cae al suelo. Fuji parece confundida. El doble lo mira con desconcierto. «Así que finalmente pudiste entrar a esta dimensión», dice. Esto confirma que Oshikiri ya no está en su casa, sino en la versión alternativa de esta. Ni siquiera se dio cuenta cuando cambió de un mundo a otro. Fuji le grita a Oshikiri que tenga cuidado. El chico esquiva a su doble, que intenta inyectarlo. Ahora se dispone a usarlo como su nuevo sujeto de pruebas. El doble trata de acercar la aguja, pero Oshikiri lo detiene. Parece someterlo en el suelo, pero con una patada lo lanza hacia un rincón. Ambos se levantan y se preparan para seguir luchando. Sin embargo, Oshikiri se acerca y rápidamente le inyecta la sustancia. Este grita de horror al ver lo que acaba de pasar. Fuji está preocupada. El Oshikiri que fue inyectado insulta al otro. Entonces, su apariencia cambia. El cuello y extremidades crecen de forma descontrolada, arrancando la piel y dejando ver los huesos. Oshikiri observa la transformación y dice que el experimento falló. Solo crecieron los huesos y nada más. Fuji llora por lo que acaba de pasar. Llama monstruo y demonio al chico y le pide que le devuelva a Oshikiri como era antes. Entonces el chico se acerca y la calma. Le revela que cuando pateó al doble, le quitó la jeringa. Resulta que quien sobrevivió se trata del Oshikiri original, el que Fuji ha conocido siempre. Esto se confirma cuando el Oshikiri transformado les dice lo siguiente: «Ingenuos, no se sientan tan tranquilos solo porque me mataron. Existe una cantidad infinita de Oshikiris que son incluso más crueles y ambiciosos que yo». Mientras dice esto, su carne termina derritiéndose, dejando el ya característico charco gelatinoso. Los chicos se quedan callados un momento. Fuji le pregunta a Oshikiri si cree que en algún momento podrán volver a su dimensión original. Fin. En la historia anterior ya habíamos visto a un Oshikiri malvado que por alguna razón terminó enterrando a sus amigos. Aquí descubrimos que de hecho hay muchos tipos de Oshikiris y algunos de ellos pueden ser muy crueles. Sabemos que la estatura es un factor que afecta a Oshikiri en mayor o menor medida, por lo que tiene sentido que una versión alternativa de él haya intentado experimentar en personas para aumentar su altura. Si bien la casa de Oshikiri sirve como un portal hacia otras realidades, no en todas las dimensiones funciona igual. En algunas realidades es muy improbable viajar a otras dimensiones a menos que sepas bien cómo. En otras se pueden percibir simplemente ruidos de otras dimensiones y algún que otro intruso. Pero en historias como las que acabamos de ver, los viajes entre dimensiones son muy comunes e involuntarios, al punto de que las criaturas pasaban de una dimensión a otra e incluso Fuji fue transportada apenas entrar en la casa. Debido a esto, es muy posible que Oshikiri y Fuji vuelvan a su propia dimensión, pero no sabemos cómo ni cuándo. Vemos el muro que delimita la enorme y lúgubre mansión de Oshikiri. En este sitio se encuentra una extraña presencia, algo que está vivo. Oshikiri está en un rincón de su cuarto, cubierto por una cobija. Cuenta que cuando sus padres salieron del país por trabajo, este insistió en quedarse en Japón y vivir en aquella casa, pero ahora comienza a arrepentirse de su decisión.
El chico ha llegado a descubrir que vivir en la mansión ha alterado su mente. Cuenta que ha sufrido alucinaciones auditivas y visuales. Justo mientras camina, puede escuchar ruidos que parecen provenir de la pared. Aquello suena como un montón de insectos arrastrándose en el interior de los muros. ¿Qué podrían ser esos sonidos? Oshikiri consulta a su primo Takayuki. Este insiste en que las alucinaciones tienen que ver con la soledad a la que se ha sometido. Dice que si continúa así, no puede quedarse de brazos cruzados. Ofrece que su padre hable con los padres de Oshikiri para que le permitan quedarse en su casa. El chico se siente agradecido, pero le pide que no le cuente a nadie sobre las alucinaciones. Oshikiri y Takayuki son como hermanos, por lo que siempre se apoyan para lo que sea. Takayuki le pregunta si no acostumbra llamar a sus padres para saber de ellos. Este responde que sí, pero que realmente no se preocupan mucho por él. En ese momento, las cosas comienzan a sacudirse. Toda la casa tiembla, resultado de un terremoto. Takayuki le indica a su primo que se refugie debajo de la mesa. Los objetos caen por todas partes. La lámpara se mueve de un lado a otro. Pasado un tiempo, el terremoto se detiene. Entra la mamá de Takayuki para verificar que todo esté bien. Ya que mañana es domingo, el chico le ofrece a Oshikiri pasar la noche ahí. Este acepta. También insiste en que considere mudarse con ellos. Al otro día, Oshikiri recorre el camino solitario que lleva a su mansión y regresa a su casa. Cruza la entrada formada por los muros y abre la puerta. En la parte interior se encuentra con algo nuevo. El terremoto causó que una de las paredes se cayera, pero eso no es todo. En el interior de la pared hay un cadáver. Parece estar sepultado dentro de la estructura. Pero ¿quién es aquella persona? Al examinarlo, Oshikiri nota que es muy antiguo. Pareciera estar momificado. No. Más que una momia, parece un fósil. Está insertado en el muro, no se puede mover. El chico busca entre los registros familiares alguna explicación, algún indicio de que se llegasen a dejar cuerpos dentro de las paredes. Tal vez esos archivos que su familia ha guardado por tantos años le dé alguna pista. Después de investigar un buen rato, lo único que pudo sacar de información relevante es que su abuelo era neerlandés. Pero entonces, si la casa fue construida antes de que su familia llegara, eso significaría que el cadáver no tiene nada que ver con su linaje. Luego encuentra una foto extraña al fondo de una caja. Esta muestra una pared de la que sale un cuerpo. Oshikiri se pregunta cuál será la historia de aquella foto. ¿Cómo es que el cuerpo de esa persona está a la mitad? Oshikiri localiza el sitio de donde se tomó la foto. En el punto exacto donde aparece la persona hay un cuadro colgado. En ese instante, un pensamiento aterrador invade a Oshikiri. Si aquel hombre estaba muerto, eso significa que debió haber sido cortado, y quizás pusieron aquel cuadro para ocultar los restos que quedaron ahí. El chico trae una escalera y se aproxima a retirar la pintura. Con nerviosismo, la descuelga en un movimiento rápido. Al otro lado no hay nada, ningún rastro ni marca. Pero aún queda la pregunta, ¿cómo es que aquel cuerpo terminó suspendido en ese muro? Oshikiri habla por teléfono con su madre. Esta le pregunta si ha comido bien. Las respuestas secas del chico hacen que la mujer cuestione si le ha pasado algo malo. Este dice que no. Su madre queda satisfecha con la respuesta. Antes de que cuelgue, Oshikiri le pregunta si volverán pronto. La mujer responde que regresarán la próxima semana y se quedarán 3 días. Ambos se despiden. Oshikiri sale de su patio. Se le ocurre que si llama a la policía, la historia de un cuerpo saliendo de la pared sonará muy fantasiosa. Además, no solo encontrarán al cadáver adentro del muro, es posible que también revisen el patio y... eso no sería conveniente, pues el chico tiene 3 cuerpos enterrados ahí, 3 de sus amigos, y quien los enterró fue él mismo. Pero no él exactamente, sino el Oshikiri de otra dimensión. El chico lo vio desde la ventana. Aquello definitivamente no fue una alucinación. A partir de ese momento fue que Oshikiri comenzó a creer en la posibilidad de un portal hacia otra dimensión dentro de su casa. Si has estado siguiendo las historias y las explicaciones en orden, sabrás que cada Oshikiri es de una dimensión diferente. Por eso las interacciones y las relaciones con sus compañeros de clase también cambian. Sin embargo, con este dato que nos acaban de dar, Jito nos está diciendo que este Oshikiri es el mismo de la historia de Intrusos, haciendo que esto sea una especie de continuación para esa historia. Oshikiri vuelve al punto donde se rompió la pared. Necesita encontrar una forma de reparar el muro antes de que sus padres regresen. Sin embargo, se lo piensa mejor. Si no pide ayuda de algún profesional, no hay forma de que pueda regresar la pared a su estado original. Se le ocurre que lo mejor será sacar el cadáver y enterrarlo en el jardín. Después le dirá a sus padres que el agujero apareció a causa del terremoto. De esa forma se ahorrará que venga la policía y puedan descubrir los cuerpos del patio. Oshikiri trae un pico y con mucha fuerza lo clava encima del cráneo. Pero justo al hacer eso, suena un grito de agonía. El chico se asusta y se echa para atrás. Aquella voz... ¿acaso vino del cadáver? Lo próximo que vemos es a Oshikiri oculto en su habitación. Los sonidos extraños han vuelto a aparecer.
El chico intenta convencerse de que se tratan de alucinaciones. Aquella voz no pudo haber venido del cuerpo, y los sonidos de insectos deben estar en su cabeza. El miedo lo invade. Piensa que quizás deba ir a casa de Takayuki a pasar la noche ahí. Sin embargo, para llegar a la puerta debe bajar las escaleras, las cuales están al lado de aquel agujero. Oshikiri no quiere ver el cadáver, así que baja muy rápido y ni siquiera voltea. Se apresura a abrir la puerta y cuando lo hace, encuentra dos figuras afuera. Resulta que sus padres acaban de llegar a casa. El chico se extraña pues creyó que volverían hasta dentro de una semana. Explican que hubo un cambio de planes, ya que su padre lo extrañaba mucho. Al entrar, el papá pregunta qué le pasó a la pared. El chico, muy nervioso, explica que la pared se derrumbó y dentro apareció un cadáver. El señor le pide que no haga ese tipo de bromas. Al examinarlo encuentra que está vacío. Oshikiri se aproxima para confirmar y descubre que ya no hay ningún cuerpo. El chico no lo puede creer. Ahí estaba, un cadáver fosilizado. Su madre le pregunta si intenta hacerles una broma. Oshikiri está perplejo, no hay forma de que desapareciera. Su madre dice que debe estar muy cansado, propone que vayan a la sala para tomar algo de té. El joven insiste en que no se lo estaba imaginando, dice que tiene más pruebas. Sube las escaleras rápidamente y al bajar les muestra la foto que encontró. El padre comenta que aquella definitivamente es una foto extraña. Oshikiri nota que su madre tiene una mano vendada, pregunta qué le pasó. Esta explica que se hizo una quemadura, pero no hay nada de qué preocuparse. El papá concluye que la foto debió haber sido tomada en la época de su bisabuelo, pero sigue siendo algo inusual. Piensa que podría ser algún truco fotográfico. Aun si fuera el caso, Oshikiri quiere saber qué pasó con el cuerpo, cómo es que la pared no tiene ningún rastro de ello. El señor dice que lo mejor sería deshacerse de la foto, por lo que procede a quemarla. La mamá se asusta al ver la llama, provoca que se altere. El hombre se disculpa y apaga el fuego de inmediato. La señora, Yuka, comienza a llorar y su marido intenta consolarla. En ese momento suena el teléfono. El hombre le pide a Oshikiri que atienda. Mientras sale de la habitación, el chico se extraña con lo que acaba de ver. Al contestar, descubre que la persona al otro lado de la línea se trata de su mamá. Esto provoca que Oshikiri entre en shock. La mujer le dice que a pesar de que le habían dicho que irían la próxima semana a Japón, el trabajo ha mantenido a su padre realmente ocupado, así que no saben cuándo podrán regresar, pero están seguros de que el chico se las arreglará. Entonces, Oshikiri se da cuenta, aquellas personas no son sus padres, y al voltear atrás, se los encuentra. ¿Quién estaba llamando?, pregunta la mujer con una mirada aterradora. Oshikiri contesta que no era nadie, solo un amigo suyo. Ya veo, dice el hombre. Creo que es mejor que dejes de usar el teléfono. Entonces corta los cables con un cuchillo. Oshikiri pregunta qué cree que hace. ¿No te has dado cuenta de quiénes somos en realidad?, pregunta el hombre. Confirma que ellos no son sus verdaderos padres. Ellos vienen de una dimensión alternativa por medio de un portal que está en esa misma mansión. Han cruzado muchas veces antes. La otra dimensión es casi igual que esta. Sin embargo, hace 2 días hubo un fuerte terremoto en su mundo que devastó la casa. Lo perdieron todo. Pero la casa de esa dimensión aún sigue en pie. Muy pronto, el Oshikiri de su dimensión también los acompañará. Eso significa que deben deshacerse del chico. Esto alerta a Oshikiri. Sin embargo, un grito de auxilio se escucha a lo lejos. La mamá identifica de inmediato la voz de su hijo. Viene de la parte de afuera. Los padres se apresuran para ayudarlo. Salen al patio y se encuentran con su hijo en la pared. Está pidiendo ayuda. El padre explica que le está costando cruzar hacia esta dimensión. Si es absorbido por el muro, estará acabado. La mamá lo toma de la mano. Pide a su marido que le ayude a sacarlo. El muro absorbe cada vez más a Oshikiri y las manos de sus padres se fusionan con las de él. No pueden ir en contra de aquella fuerza. Pronto, los tres comienzan a ser succionados. El Oshikiri de esta dimensión observa cómo sus cuerpos se terminan de ir. Lo único que queda son el par de sandalias que caen de sus pies. El muro poco a poco recupera su forma original, como si nada hubiera pasado. Oshikiri está muy sorprendido. Se pregunta si el hombre de la foto y el cuerpo dentro del muro eran personas de otras dimensiones también. Las extrañas presencias en la mansión, los sonidos que escuchaba en las noches, era el movimiento ocurrido entre los muros. Eso quiere decir que todas aquellas presencias estaban viviendo dentro de las paredes, arrastrándose. ¿Cuántos de esos seres han estado en esa mansión? Mientras se pregunta esto, Oshikiri voltea a ver la estructura y se aterra, pues hasta ese momento no había podido notar que todo el sitio está repleto de seres, criaturas atrapadas entre 2 dimensiones, y solo les queda arrastrarse por un montón de muros. Fin.
Para entender mejor esta historia tenemos que asumir que en cada dimensión hay reglas diferentes sobre cómo la mansión transporta de un lugar a otro a las personas. Uno de los métodos más consistentes es el que descubrimos en este último episodio, que es por medio de los muros. En vez de transportarse de una forma aleatoria como ocurre en la historia anterior, algunas personas han descubierto que pueden hacerlo a voluntad por medio de puntos específicos en las paredes de la casa. Sin embargo, existe un riesgo: el no poder transportarse por completo y terminar entre una dimensión y la otra. Cuando esto ocurre, el cuerpo se mezcla con las paredes de la casa y se vuelve una especie de criatura que no está ni viva ni muerta. Es un ser nuevo que puede producir ruidos de tanto en tanto, pero nunca puede pasar por completo ni a una dimensión ni a la otra. Es como si su existencia no se terminase de materializar. La persona de la foto probablemente fue absorbida por el muro al no ser capaz de pasar a la otra dimensión. El cadáver que aparece después del terremoto nos da a entender que estos seres pueden llegar a quedar entre los muros como un cuerpo fosilizado, pero esta parte no está muy explicada. Podría ser simplemente un cadáver que quedó entre los cimientos como a veces solía ocurrir, y luego fue absorbido por los muros porque tienen esta propiedad de mandar a gente a otras dimensiones. El ruido que hace cuando le clava el pico en el cráneo al cadáver puede dar a entender que está vivo, pero en realidad pienso que es parte de las presencias dentro del muro que hacen los ruidos. El cadáver al final crea muchas preguntas y es uno de esos misterios que Junji Ito deja ahí para que la gente especule y saque sus conclusiones. Eso lo podemos corroborar pensando en cómo termina cada historia y qué pasa con Oshikiri al final de estas. En la primera historia, Alucinaciones, Oshikiri termina volviéndose loco y probablemente lo llevaron a un hospital psiquiátrico. En la segunda, El pantano de los muertos vivientes, Oshikiri continuó viviendo de forma normal sin saber cuál fue el destino de su amigo Kojima. En la tercera, Amigos por correspondencia, es muy posible que Oshikiri eventualmente se hubiera hecho daño al igual que Satomi tras haber creado un alter ego por medio de cartas. El Oshikiri de la cuarta historia, Intrusos, es el mismo que el de la última y ya sabemos que al final se salvó y descubrimos todos los seres que hay en las paredes de su mansión. Y en la quinta, Historias de Oshikiri, vemos que al final Oshikiri y Fuji se quedan atrapados en la dimensión del Oshikiri que experimentaba con personas, sin dejarnos en claro si podrán salir de ahí alguna vez. Y eso fue todo el tomo de Alucinaciones, las historias de Oshikiri, otro de esos trabajos que nos muestra lo fascinante que es el tema de los doppelgangers, los dobles, para Junji Ito, tema que también exploró en Black Paradox, historia que ya he narrado. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like, así como comentar y compartirlo con tus amigos. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal por todo su apoyo, ustedes son geniales.